Cuando los equipos de emergencia llegaron al Boeing 707 en aquel campo de cebollas francés, no podían creer lo que veían. El avión no había explotado, el fuselaje no estaba destruido, y desde fuera parecía casi intacto, pero dentro, el silencio era total. 123 personas permanecían sentadas en sus asientos, inmóviles, sin heridas visibles, ni quemaduras. Simplemente estaban muertas, como si se hubieran quedado dormidas. ¿Cómo era posible que casi todos murieran antes de tocar el suelo, si el avión había aterrizado de una pieza? ¿Qué había ocurrido a bordo mientras descendían hacia París? La respuesta no se encontraba en una explosión ni en un fallo mecánico. Todo empezó con algo tan pequeño, tan aparentemente inofensivo, que nadie imaginaría que podría acabar con más de un centenar de personas en cuestión de minutos. Esta es la historia del vuelo Varik 820, una cadena de errores que transformó el vuelo en una de las tragedias más perturbadoras de la historia de la aviación. El 10 de julio de 1973, los pasajeros del vuelo 820 de Varik abordaron el avión sin imaginar lo que estaba por ocurrir. La aeronave era un Boeing 707, un modelo convertible para carga y pasajeros, con matrícula PPVJZ y número de serie 19841. Fabricado en 1968, había acumulado ya poco más de 20.000 horas de vuelo y 6.300 ciclos de despegue y aterrizaje. El avión estaba propulsado por 4 motores Pratt y Whitney JT3D3B. Aquel día, el vuelo 820 de Varik tenía previsto cubrir la ruta entre Río de Janeiro y París, con una escala intermedia en Lima. Mientras la aeronave esperaba en la plataforma del Aeropuerto Internacional de Galeão, los últimos pasajeros subían a bordo con total normalidad. Todo estaba en orden. Nada les hacía imaginar que lo que parecía un vuelo rutinario escondía una amenaza silenciosa. Muchos de los pasajeros, como ocurría en vuelos largos de la época, llevaban consigo mantas, periódicos y cigarrillos. Durante los momentos previos al despegue, los auxiliares revisaban que todo estuviera en orden. Nada parecía fuera de lo habitual. Mientras tanto, en la cabina, la tripulación confirmaba la presión de combustible y los parámetros de motor uno por uno, siguiendo el ritual técnico que precedía a cada salida intercontinental. A bordo viajaban figuras destacadas como el cantante Agostinho dos Santos y el senador Felinto Müller, que celebraba ese día su 73 cumpleaños. En la cabina, el mando lo tenía el comandante Gilberto Araújo da Silva, de 49 años, con casi 18.000 horas de vuelo, 4.642 de ellas en el Boeing 707. Junto a él estaba el primer oficial Albio Basso, de 46 años, con más de 12.000 horas totales, incluyendo más de 5.000 en este mismo modelo de avión. Mientras los últimos procedimientos técnicos se completaban, la tripulación revisaba una vez más las listas de verificación. La configuración del avión estaba finalizada y el plan de vuelo había sido aprobado. Una vez alineados en la pista asignada por la torre, el comandante solicitó la autorización de despegue. La respuesta con la autorización no tardó en llegar con la rutina habitual. Ya en posición, el primer oficial Albio Basso verificó el rumbo y confirmó parámetros. Con la mano firme, el comandante Gilberto Araújo da Silva empujó progresivamente las palancas de los 4 motores Pratt & Whitney hasta alcanzar la potencia de despegue. El rugido de los reactores invadió la noche mientras el Boeing 707 ganaba velocidad sobre el asfalto. Finalmente, pasadas las 11:30 de la noche, el avión despegó. Todo parecía en orden, pero ninguno de los que estaban a bordo sabía que estaba a punto de convertirse en uno de los episodios más oscuros de la aviación comercial. En 1973, volar era una experiencia muy distinta a la actual. La mayoría de los pasajeros fumaban durante el trayecto, y hacerlo a bordo era tan habitual que cada asiento contaba con su propio cenicero. Las señales luminosas de no fumar eran prácticamente decorativas, y a nadie le sorprendía ver nubes de humo flotando por la cabina. Fumar a 10.000 metros de altura era algo tan habitual que ni siquiera llamaba la atención. Nadie se cuestionaba los riesgos, y mucho menos imaginaba que un simple cigarrillo pudiera desencadenar una emergencia. Las posibles consecuencias de un incendio en pleno vuelo no figuraban en los manuales de seguridad, apenas se mencionaban en los entrenamientos, y se asumía, sin más, como parte natural del trayecto. Pero en el vuelo 820,
Lo que comenzó como algo rutinario, acabaría desencadenando una situación que ni los pilotos más veteranos pudieron controlar. Lo que sucedió en uno de los baños traseros marcaría el punto de no retorno para todos los que iban a bordo. Curiosamente, en aquel modelo de Boeing, los sistemas de ventilación pasaban directamente por la parte trasera del fuselaje, justo detrás del baño. En la práctica, eso significaba que cualquier sustancia en el aire, desde olores hasta humo, podía circular por la cabina sin ser detectada hasta que ya era demasiado tarde. Aunque se habían registrado incidentes menores relacionados con humo en vuelo, nunca se les dio suficiente importancia como para rediseñar el sistema. Ese pequeño detalle se convertiría en el caso del vuelo 820 en un factor letal. La mañana del 11 de julio transcurría con calma mientras el Boeing 707 se acercaba a París. La mayoría de los pasajeros dormía en sus asientos, con la luz tenue de la cabina y el habitual murmullo de motores como único sonido de fondo. Parecía un vuelo más, pero a las 13:58, hora local, algo cambió. Una azafata que se encontraba en la parte trasera del avión detectó un olor extraño al pasar cerca del baño. No era el típico humo de cigarrillo, sino algo más denso, más acre, y parecía salir de entre los paneles de plástico. Al abrir la puerta del aseo, no encontró a nadie dentro, pero el aire ya empezaba a llenarse de una neblina sospechosa. Inmediatamente, avisó a sus superiores. Informó al comandante de que había humo en el baño trasero, sin fuego visible, pero estaba aumentando. En cuestión de segundos, el olor se intensificó. Rápidamente otros miembros de la tripulación se dirigieron al lugar con extintores, pero se toparon con un problema que no habían previsto. No podían ver con claridad de dónde salía el humo. Era como si brotara de todas partes a la vez. Mientras tanto, los pasajeros de las filas traseras comenzaron a notar que algo no iba bien. El aire se volvía más pesado, costaba respirar, y la visibilidad en esa zona empezaba a reducirse. Aún así, en la parte delantera del avión, muchos seguían ajenos a lo que se estaba gestando detrás. Lo que al principio parecía un incidente menor empezó a escalar con rapidez. La tripulación, aún sin señales claras de fuego, intentaba contener el humo, pero cada intento resultaba inútil. El extintor no servía de nada si no había un foco visible. El humo simplemente seguía saliendo, denso, oscuro, envolviéndolo todo. En pocos minutos, la parte trasera del avión se volvió irrespirable. Algunos pasajeros empezaron a toser, otros buscaban pañuelos para cubrirse la boca, mientras los auxiliares trataban de mantener la calma, a la vez que guiaban a la gente hacia los asientos delanteros. Pero el pasillo ya no era fácil de recorrer. La visibilidad caía en picado, y la sensación de desorientación se extendía por la cabina. La fuente del humo seguía siendo un misterio. No se veían llamas, no había explosiones, ni ningún sonido fuera de lo normal, solo humo, mucho humo. Y una tripulación que, pese a sus esfuerzos, se encontraba en una situación para la que ningún manual ofrecía respuestas claras. A medida que el humo se extendía por la cabina, muchos pasajeros alzaron la vista esperando ver descender las máscaras de oxígeno. Pero los paneles superiores no se abrieron y ninguna máscara cayó del techo. Lo que la mayoría no sabía era que, en 1973, los sistemas de oxígeno a bordo no estaban diseñados para emergencias por humo. Estaban pensados solo para una despresurización súbita, no para una intoxicación progresiva en pleno vuelo. Y lo que estaba llenando el interior del avión no era solo humo de papel quemado, sino una mezcla tóxica de gases, como monóxido de carbono y otros compuestos letales derivados de plásticos en combustión. Uno de los auxiliares intentó abrir una trampilla de ventilación manual cerca del pasillo trasero, pero no tuvo éxito. Para muchos miembros de la tripulación, ese momento marcó la transición entre un incidente manejable y una situación de emergencia. Algunos pasajeros comenzaron a inquietarse por la sensación de asfixia creciente que se apoderaba de los últimos asientos. En medio del caos, una auxiliar de vuelo se desmayó cerca de la galería trasera, lo que hizo evidente que ya no se trataba solo de humo. Había gases tóxicos en el aire. El sistema de ventilación, en lugar de extraer el aire contaminado, lo redistribuía por toda la cabina. Un diseño que, sin saberlo, convertía al avión en una cámara cerrada, cada vez más peligrosa con cada segundo que pasaba. Poco a poco, el murmullo de la cabina fue apagándose, reemplazado por un silencio espeso y desconcertante.
Las toses, cada vez más débiles, daban paso a una quietud inquietante. Algunos pasajeros perdían el conocimiento en sus asientos, mientras otros permanecían inmóviles, vencidos por la falta de oxígeno. Y mientras todo eso sucedía en la parte trasera, los pilotos, aislados por el diseño del avión y concentrados en el vuelo, apenas eran conscientes de la magnitud de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas. La primera señal de que aquello no era un incidente cualquiera llegó cuando la cabina empezó a llenarse también de humo. El comandante, con la voz aún firme, se comunicó con el control de tráfico en París. Informó que había humo en el interior y solicitó una aproximación inmediata. La respuesta fue clara. Cambiarían la ruta y le permitirían un acceso directo a la pista 07, la más cercana. Mientras el avión descendía, la situación dentro de la cabina se volvió crítica. El ingeniero de vuelo, siguiendo los procedimientos de emergencia, desconectó parte del sistema eléctrico para evitar cortocircuitos, pero eso solo empeoró las cosas. Algunos instrumentos dejaron de funcionar, y la visibilidad ya era casi nula. Los pilotos, con las mascarillas puestas, apenas podían leer los indicadores entre el humo. La vista a través del parabrisas era borrosa, y la cabina, igual que el resto del avión, se estaba ahogando. El comandante Gilberto Araújo da Silva sabía que no llegarían a tiempo. Aún quedaban varios kilómetros hasta el aeropuerto, y el avión ya no respondía como debía. En ese instante, vislumbró un campo despejado a través de la bruma. Era un terreno agrícola, sin obstáculos evidentes, cubierto de cultivos bajos. No era una pista, pero era lo único que quedaba. Sin margen para más decisiones, comenzó el descenso final. Lo que ocurriría en los próximos segundos marcaría el destino de todos los que iban a bordo. El avión descendía sin retorno, mientras desde la cabina apenas se distinguía el terreno, envuelto en una neblina tóxica que ya había invadido cada rincón de la aeronave. El comandante Gilberto Araújo da Silva mantenía la concentración, forzada por el instinto más básico: sobrevivir. A su lado, el primer oficial leía los pocos instrumentos que aún funcionaban, pero ya no quedaba tiempo para cálculos ni maniobras complejas. Frente a ellos, un campo agrícola se extendía como única posibilidad. No había pista, ni luces, ni espacio preparado para un Boeing 707 de más de 40 metros de longitud. Solo tierra, un campo de cebollas y la esperanza de que el suelo no se cobrara también la estructura del avión. Mientras la altitud descendía rápidamente, el comandante mantenía el control manual con una concentración absoluta. Ajustó el ángulo de descenso y trató de estabilizar la trayectoria, intentando alinear el avión con el campo agrícola que se abría frente a ellos, lo mejor que las condiciones le permitían. El humo seguía invadiendo la cabina, cada vez más denso, y las mascarillas de oxígeno apenas lograban mantenerlos conscientes. La visibilidad era prácticamente nula, y aunque los motores seguían funcionando, su rugido sonaba cada vez más irregular, como si también estuvieran al límite. Entonces llegó el momento del contacto con el suelo. Las ruedas tocaron tierra, pero apenas aguantaron el impacto. El tren de aterrizaje cedió al instante, arrancado por la fuerza del impacto. El fuselaje cayó con violencia sobre el campo y comenzó a deslizarse a gran velocidad, arrancando cultivos y surcos mientras se deshacía parcialmente en su parte baja. Los motores se desprendieron de las alas uno tras otro, reduciendo la velocidad, pero dejando tras de sí un reguero de fragmentos y olor a queroseno. Lo increíble fue que, pese a todo, el fuselaje central no se rompió. La cabina permaneció entera. Desde fuera, el avión parecía dañado pero reconocible, aún sólido. El aterrizaje, a pesar de las circunstancias, había sido técnicamente exitoso. Los equipos de emergencia, ya movilizados desde que se declaró la emergencia en el aire, se dirigían a toda prisa hacia esa zona. Sabían que el avión no había llegado a pista y que había humo a bordo. Sin embargo, no eran conscientes de que no estaban preparados para lo que encontrarían al abrir la puerta. Cuando los equipos de rescate accedieron finalmente al interior del avión, lo que encontraron superó cualquier escenario para el que hubiesen sido entrenados. No se escuchaba nada, ni los gritos de los pasajeros, ni movimiento, ni nada. Solo un silencio denso y perturbador. Los pasajeros permanecían en sus asientos,
la mayoría aún con el cinturón abrochado, inmóviles, en una quietud que no era propia de un accidente aéreo. No se apreciaban signos de trauma externo, tampoco había llamas visibles, ni restos carbonizados. El fuselaje estaba ennegrecido, y el ambiente era irrespirable, pero los pasajeros parecían intactos, como si el tiempo se hubiese detenido segundos antes del aterrizaje. Algunos tenían los ojos cerrados, otros miraban al frente con la expresión congelada. A simple vista, más que un rescate, aquello parecía una escena paraísada en mitad de un sueño, o más bien, de una pesadilla. La investigación, minuciosa y dolorosa, logró reconstruir el origen del desastre. En el baño trasero se hallaron restos parcialmente calcinados de papel higiénico y tejidos, junto a una colilla apagada. Todo indicaba que alguien había arrojado un cigarrillo encendido a la papelera, fabricada con plástico altamente inflamable. Al arder, ese material liberó gases letales, principalmente monóxido de carbono y cianuro de hidrógeno, que se mezclaron con el aire del sistema de ventilación. Y fue precisamente ese sistema, diseñado para mantener confortable la presión y temperatura del interior, el que distribuyó el humo tóxico por toda la cabina. En vez de contener el problema, lo expandió. El fuego en sí no fue el responsable directo del desastre. Fue el aire contaminado, y a esa altitud, con una atmósfera ya reducida en oxígeno, bastaron apenas unas bocanadas de aire para dejar inconscientes a todos. Muchos pasajeros se desvanecieron sin comprender qué estaba ocurriendo. Otros, atrapados en la confusión, fueron respirando poco a poco su final. Y finalmente, cuando el avión tocó tierra, casi todos los que iban a bordo ya habían fallecido. Durante la investigación, se descubrió que los extintores utilizados por la tripulación no estaban diseñados para fuegos de tipo químico o eléctrico, y que ninguno de ellos logró acceder al foco real del incendio. En los simulacros de entrenamiento que Varik realizaba en aquella época, no se contemplaban situaciones de humo sin fuego visible. Los informes internos posteriores advirtieron de que este vacío en la formación probablemente contribuyó a que los protocolos se aplicaran con retraso y de forma ineficaz. La tragedia reveló, entre otras cosas, la necesidad urgente de revisar el entrenamiento en emergencias a bordo. La tragedia del vuelo 820 no fue causada por una explosión, ni por una pérdida de control en pleno aire, ni siquiera por un aterrizaje fallido. Aquel avión, pese a todo, consiguió llegar a tierra con la estructura casi intacta. Lo que realmente acabó con la vida de 123 personas a bordo fue algo mucho más silencioso y traicionero. El humo tóxico, la falta de preparación y un sistema de diseño que no supo proteger a quienes iban a bordo. Hasta entonces, la seguridad en la aviación civil se centraba principalmente en la resistencia estructural de los aviones, en los motores, en los instrumentos de navegación y en los protocolos de vuelo. Pero este accidente expuso una debilidad que nadie había querido mirar de frente. La posibilidad de que una emergencia silenciosa, como un incendio oculto tras un panel, pudiera envenenar todo el aire de la cabina sin que nadie tuviera tiempo de reaccionar. A raíz del desastre se introdujeron cambios esenciales que aún hoy salvan vidas. Se instalaron detectores de humo en los lavabos, se rediseñaron las papeleras para que fueran resistentes al fuego, y se modificaron los sistemas de ventilación para que, en caso de humo, no propagaran el aire contaminado por toda la cabina. La normativa cambió, pero lo hizo demasiado tarde para quienes viajaban aquel día. De los 134 ocupantes del avión, solo 11 sobrevivieron. 10 miembros de la tripulación y un único pasajero. La mayoría de ellos se encontraba en la parte delantera del avión, lo que abrió un debate sobre el acceso desigual a los recursos de emergencia y sobre las diferencias reales entre los niveles de protección a bordo. Entre los supervivientes se encontraba el propio comandante, Gilberto Araújo da Silva, cuya maniobra durante los últimos minutos de vuelo fue considerada un ejemplo de control y temple en una situación insostenible. A pesar de las condiciones extremas en las que tuvo que operar, logró que al menos una parte del avión se mantuviese íntegra, lo que hizo posible que algunas personas salieran con vida. El comandante continuó volando para la misma compañía, pero su historia no acabó ahí. En 1979, 6 años después de la tragedia, mientras pilotaba otro Boeing 707 en una ruta de carga entre Tokio y Los Ángeles, su avión desapareció sobre el Océano Pacífico.
Nunca se recuperaron los restos, simplemente se desvaneció. El mismo piloto que había conseguido salvar a parte de su tripulación en uno de los accidentes más inquietantes, terminó compartiendo destino con aquellos a los que no pudo rescatar. Hoy, cada 11 de julio, un grupo de personas se reúne en París, junto al campo donde el avión aterrizó en 1973. El campo que guarda bajo su superficie una trágica historia. Y aunque el terreno vuelva a sembrarse cada año, las lecciones aprendidas siguen presentes en cada vuelo. 3 de septiembre de 1989. Aeropuerto de Marabá, en el norte de Brasil. Un total de 48 pasajeros procedieron a embarcar en un Boeing 737 de Varig Airlines. El vuelo se dirigía hacia la ciudad de Belén, un trayecto relativamente corto de aproximadamente 40 minutos al norte, desde el punto de partida. El avión había despegado anteriormente del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, ese mismo día, y había realizado 5 escalas intermedias antes de su llegada a Marabá. A las 5:20 de la tarde, la tripulación se encontraba finalizando los últimos procedimientos en el aeropuerto de Marabá, mientras los pasajeros embarcaban a bordo de la aeronave. La tripulación de vuelo estaba conformada por el capitán César Augusto Padula Garcés, de 32 años de edad. Había prestado servicio en la Fuerza Aérea Brasileña durante varios años, antes de unirse a Varig en 1982. Durante su carrera como piloto militar, acumuló casi 7.000 horas de experiencia en vuelo, la mayoría de ellas en aeronaves distintas al Boeing 737. Mientras se preparaban para el despegue, el primer oficial Nilson de Souza Sile, de 29 años, se encontraba fuera del avión realizando una inspección previa. El capitán Sile se unió a Varig Airlines hacía poco más de un año, y era relativamente un novato en el ámbito de la aviación, acumulando un total de 800 horas de experiencia de vuelo. De esas horas, la mitad fueron en el Boeing 737. Además del capitán y del primer oficial, a bordo se encontraban 4 asistentes de vuelo. Durante todo el trayecto, que incluyó varias escalas, el vuelo se desarrolló sin incidentes. Minutos antes, la aeronave se encontraba en la aproximación final a Belém, una ciudad ubicada cerca de la desembocadura del río Amazonas. Este tramo del vuelo representaba la última etapa del itinerario planificado para ese día. El avión utilizado para este vuelo era un Boeing 737-200, una aeronave que representaba el pilar de la flota nacional de Varig Airlines. La aeronave llevaba 14 años en servicio, y era considerado un avión seguro y confiable. Este vuelo en particular marcaba el final de la jornada para el piloto y su tripulación. Tenían la expectativa de aterrizar en Belém antes del atardecer. Sin embargo, durante los preparativos de salida, cometieron un error crucial en la cabina. Este error y la falta de respuesta por parte de la tripulación indicaban que pronto pondrían en peligro las vidas de todos los pasajeros a bordo. A las 5:30 de la tarde, el vuelo 254 procedió a salir de la puerta de embarque en el aeropuerto de Marabá y se dirigió hacia la pista de despegue. Muchos de los pasajeros estaban impacientes por llegar a Belém, debido al partido de fútbol brasileño que se disputaba esa misma noche. El equipo se enfrentaba a Chile para ver qué país se clasificaría para la Copa del Mundo de 1990. Sin embargo, el resultado de este partido pasaría a un segundo plano en comparación con lo que sucedería a continuación. Nada les hacía sospechar que lo que inicialmente era un vuelo corto y sin complicaciones, se transformaría en una lucha desesperada por la supervivencia, apenas unos minutos después del despegue. En ese momento, el capitán Garcés informó al control de tráfico aéreo que la aeronave se encontraba alineada con la pista y encendió los motores para el despegue. Todo parecía estar en orden en la cabina mientras el vuelo 254 ascendía a su altitud de crucero de 29.000 pies. Dada la brevedad de este vuelo, la aeronave solo permanecería a esa altitud durante unos pocos minutos, antes de iniciar su descenso hacia Belém. Durante la fase de ascenso, el primer oficial Sile intentó establecer la posición exacta de la aeronave sintonizando la frecuencia de la baliza de navegación de Belém, conocida como VOR en sus instrumentos. Sin embargo, al intentar sintonizar la frecuencia, la aguja en su indicador de situación horizontal no mostraba movimiento alguno. Esto no era algo inusual, ya que en 1989, la infraestructura de aviación en Brasil era en el mejor de los casos inconsistente. Era posible que la baliza estuviera fuera de servicio debido a mantenimiento, o que simplemente no estuviera funcionando en ese momento.
Los pilotos continuaron ascendiendo sin verse afectados por la situación, y en cuestión de minutos, la aeronave había alcanzado su altitud de crucero estándar de 29.000 pies sobre la selva amazónica. En el transcurso de cada minuto, el error cometido por los pilotos al inicio del vuelo se intensificaba. No obstante, ellos no se percataron, mientras la aeronave continuaba avanzando. En poco tiempo, la aeronave se aproximaba a la selva, indicando el momento de iniciar el descenso hacia Belém. El primer oficial intentó contactar al control de tráfico aéreo de Belém mediante radio, para solicitar autorización de descenso. Sin embargo, a pesar de varios intentos, no obtuvo respuesta alguna. La falta de respuesta llevó a los pilotos a especular sobre posibles problemas con el equipo de radio. Ante la persistencia al no recibir respuesta después de múltiples intentos, el primer oficial Sile cambió de su equipo de la frecuencia VHF, Very High Frequency, a la frecuencia HF, High Frequency, que tenía un alcance más amplio. Esta acción logró establecer comunicación, aunque dicha comunicación fue con un oficial de servicios de información aeronáutica, en una ubicación diferente a la del controlador de tráfico aéreo de Belém. Resultó que el controlador solo disponía de una radio VHF y no podía atender las llamadas de la frecuencia en la radio HF. La comunicación con el oficial de servicios de información aeronáutica no representó un inconveniente significativo. El oficial transmitió la solicitud de descenso al controlador, quien posteriormente autorizó el descenso a 20.000 pies. En este punto, los pilotos comenzaron a sospechar que algo no iba bien, pero aún no lograban comprender completamente la situación, especialmente en relación con sus sistemas de navegación por radio. Parecía que la aeronave era incapaz de captar la señal de la baliza de radio de Belém, y sus radios VHF no lograban establecer comunicación con el controlador. ¿Había algún problema con sus radios? Sin embargo, de manera extraña, la tripulación podía mantener conversaciones con otras aeronaves que se dirigían hacia Belém. No parecía haber problema alguno. El único problema aparente era la incapacidad de comunicarse con el controlador del tráfico aéreo. Unos minutos más tarde, la aeronave alcanzó la altitud autorizada de 20.000 pies y se estabilizó. Según lo esperado, el aeropuerto o al menos la ciudad de Belém debería haber estado a la vista en ese momento. Sin embargo, los pilotos no pudieron avistarla. La vista del terreno estaba ligeramente obstruida por humo que se elevaba desde la selva tropical, debido a la agricultura de tala y quema. Sin embargo, según el ordenador de a bordo, la distancia total recorrida desde Marabá hasta Belém ya había sido superada. Con cada minuto que pasaba, las posibilidades de que la tripulación avistara la ciudad disminuían, especialmente porque el control del tráfico aéreo no podía proporcionarles orientación, debido a la falta de radar. Los pilotos se encontraban solos en la cabina, después de que el sistema de navegación les indicara que habían superado la distancia de viaje planificada en 30 millas. El capitán Garcés llegó a la conclusión de que el aeropuerto no podía estar ubicado frente a ellos, y sugirió que posiblemente lo habían pasado por alto. Para confirmar esta suposición, dado el humo que obstruía la visibilidad, decidió realizar un giro de 180 grados, con el propósito de acercarse al aeropuerto desde otro ángulo. Mientras tanto, el primer oficial Sile informó al control de tráfico aéreo de la decisión de dar la vuelta y solicitó autorización para descender a 4.000 pies con la esperanza de mejorar la visibilidad del aeropuerto. El control de tráfico aéreo concedió la solicitud de descenso y la tripulación inició la maniobra. Mientras la aeronave descendía, el piloto observaba atentamente el paisaje en busca de alguna señal de la ciudad de Belém. Sin embargo, todo lo que se veía era la extensa selva tropical, que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. En el interior de la aeronave, los pasajeros mostraban una creciente impaciencia, ya que esperaban haber llegado ya a tierra. La sensación de inquietud se extendía ahora por todo el avión. Surgía la pregunta de por qué el aeropuerto estaba resultando tan difícil de localizar. El primer oficial continuaba intentando captar la señal de la baliza de radio de Belém. Ante la falta de respuesta en sus instrumentos de navegación, intentó una medida poco convencional: sintonizar las radios del avión en una estación de radio comercial con sede en Belém, llamada Radio Guajará. Esperaba que esta acción permitiera utilizar el buscador de dirección automático del avión, conocido como ADF, para determinar la dirección de las señales de radio. El primer oficial recibió una señal débil de la estación de radio que transmitía un partido de fútbol, pero esta no era confiable como ayuda para la navegación. Después, lo intentó con otra estación de radio también ubicada en Belém, llamada Radio Liberal. La señal de esta última era mucho más sólida, y los pilotos pudieron escuchar que se transmitía una misa dominical.
El buscador de dirección automático parecía enfocarse de manera más definitiva en esta señal. La situación comenzaba a mejorar para la tripulación. Un rayo de esperanza surgió cuando el capitán divisó un gran río a través del parabrisas. En esta región de Brasil, cualquier río que no fuera el Amazonas probablemente fuera un afluente del mismo. Dado que Belém estaba ubicada cerca del río Amazonas, la tripulación consideró que seguir este río les llevaría cerca del Amazonas y, por ende, cerca de Belém. La tripulación se sintió aún más tranquila al notar que la aguja del ADF también señalaba en dirección río abajo. Alrededor de las 6:30 de la tarde, mientras la aeronave continuaba su descenso a 4000 pies, el capitán realizó un giro a la derecha y comenzó a seguir el curso del río. Minutos más tarde, la aeronave había alcanzado los 4000 pies de altitud. A esta altura se esperaba divisar la ciudad. El capitán Garcés continuó siguiendo el curso del río, mientras éste serpenteaba a través de la jungla, en espera de que las luces de Belém aparecieran a la vista. La aguja del ADF continuó señalando río abajo, indicando la ubicación del transmisor de radio. Pasaron varios minutos, pero la ciudad seguía sin aparecer por ninguna parte. En medio de la oscuridad de la noche, el capitán perdió de vista el río y utilizó el radar meteorológico de a bordo para rastrear el curso del mismo. La situación podría incluso haber resultado cómica, si no fuera por la seriedad del momento y la cantidad de pasajeros a bordo. Este escenario, en el que dos pilotos cualificados vuelan a baja altura sobre la jungla por la noche, utilizando el radar meteorológico para seguir un río mientras mantienen sintonizada una estación de radio comercial en un intento de llegar a su destino, representa una improvisación que puede ser considerada tanto como la mejor, como la peor en circunstancias similares. La preocupación de los pilotos iba en aumento. Si hubieran pasado por encima de Belém y luego se habían dado la vuelta, ya deberían haber avistado la ciudad. Sin embargo, el curso del río parecía serpenteante y continuo, sin indicios de civilización a la vista a través del parabrisas. ¿Dónde estaban? ¿Cómo era posible que continuaran volando en dirección a la estación de radio de Belém durante tanto tiempo, sin avistar la ciudad? Lo que los pilotos no sabían era que la señal de radio que estaban captando no provenía realmente de Radio Liberal, sino de otra estación con la misma frecuencia. Radio Central de Brasil, ubicada cientos de kilómetros al sur de Belém. Técnicamente, esta estación estaba fuera del alcance del avión. Sin embargo, debido a un capricho desafortunado de la física, los pilotos aún podían captar su señal. Esto se debía a que las ondas de radio del transmisor de Radio Brasil Central rebotaban en una capa de la atmósfera cargada eléctricamente conocida como ionosfera, ubicada a cientos de kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Estas ondas eran reflejadas hacia el suelo y captadas por la aeronave. Las agujas del ADF que los pilotos habían estado siguiendo nunca habían estado apuntando hacia Belém. En realidad, habían estado indicando la dirección hacia la ciudad de Barra do Garças, situada al sur de su posición. Sin embargo, los pilotos no eran conscientes de esta situación. Seguían aferrándose a las indicaciones de sus agujas ADF, esperando que los condujeran a un lugar seguro, sin saber que no estaban considerando la posibilidad de que, en realidad, habían estado persiguiendo una ilusión todo este tiempo. Mientras tanto, los pasajeros eran conscientes de que algo había salido terriblemente mal. Este debía haber sido un vuelo corto. ¿Por qué aún continuaban en el aire durante más de 1 hora y media después del despegue? El vuelo estaba programado para aterrizar antes del atardecer, pero no fue así. Cada minuto que pasaban en el aire, el consumo del preciado combustible aumentaba. Además, al mantener una altitud baja de 4000 pies, donde el aire es más denso, se requería un mayor empuje para mantener la aeronave en vuelo. El avión estaba consumiendo combustible, a un ritmo mucho más acelerado que a grandes altitudes. El ambiente en la cabina se volvía tenso. El control de tráfico aéreo no podía dar asistencia a los pilotos, debido a la ausencia de radar, y dado que era 1989, no contaban con GPS ni con ninguna otra tecnología avanzada para determinar su posición de manera precisa. La tripulación se encontraba completamente sola, dependiendo únicamente de unos pocos instrumentos de navegación analógicos para orientarse en la oscuridad. El tiempo se estaba agotando, y necesitaban determinar su ubicación con urgencia. Los pilotos comenzaron a revisar meticulosamente sus documentos de vuelo, en un intento por identificar alguna señal que pudiera explicar su situación. Para su asombro, finalmente descubrieron su error, el cual resultó ser sorprendentemente básico. Después de despegar de Marabá, habían seguido una ruta hacia el oeste en lugar de dirigirse hacia el norte, donde se encontraba Belém. En consecuencia,
se habían adentrado en lo más profundo de la selva amazónica en dirección equivocada. El plan de vuelo impreso por los pilotos indicaba que el rumbo después de la salida era 0270, una dirección aparentemente sin sentido, dado que los rumbos solo pueden expresarse con 3 dígitos que van desde 000 hasta 360 grados. Lógicamente, el capitán interpretó esto como un rumbo de 270 grados, que fue el dato que introdujo en el indicador de situación horizontal al inicio del vuelo, cuando el primer oficial regresó a la cabina después del recorrido de revisión previa. Parte de las responsabilidades del primer oficial incluían revisar de manera independiente el plan de vuelo y configurar correctamente el equipo de navegación. Sin embargo, es posible que cometiera el mismo error que el capitán, al interpretar el rumbo, o simplemente que siguiera lo que el capitán había introducido en los instrumentos y lo hubiera copiado. Ambos pilotos habían establecido un rumbo de 270 grados en sus instrumentos, lo que corresponde al oeste. En la aviación, se maneja una gran cantidad de datos numéricos, que incluyen ajustes de flaps, altitudes, velocidades, cargas de combustible, frecuencias de radio, tasas de descenso, distancias de parada, visibilidades, números de pista, presiones de aire y rumbos. Todos estos números pueden sumergir a los pilotos en un mundo de datos y hacer que pierdan contacto con la realidad básica que los rodea. El hecho de que están pilotando un avión. Si alguno de los pilotos hubiera aplicado el sentido común al configurar los datos de vuelo en el avión, se habrían dado cuenta de que dirigirse hacia el oeste no tenía sentido, ya que se suponía que debían volar hacia el norte. Esto habría llevado a los pilotos a darse cuenta de que la documentación de vuelo especificaba un rumbo de 0,27 grados, y no de 270 grados. Sin embargo, por alguna razón, ninguno de los pilotos se percató de que habían configurado el avión para volar hacia el oeste después del despegue, en lugar de dirigirse hacia el norte. A pesar de lo inusual de la situación, mientras ascendían a la altitud de crucero, deberían haber estado volando hacia el sol poniente, ya que era de noche cuando partieron. Si hubieran estado volando hacia Belém, el sol poniente habría estado detrás del lado izquierdo de la aeronave. El hecho de que el sol estuviera frente a ellos indicaba claramente que estaban volando hacia el oeste, pero lamentablemente, la tripulación no se percató de este detalle. Horas después, en la cabina, con el exterior completamente a oscuras, estos descubrimientos impactaron a los pilotos como un golpe repentino. Acababan de cometer el error más grave de sus carreras, quizás de sus vidas. Se habían perdido, y ahora estaban vagando sin rumbo en la noche, con poco combustible, en medio de la selva amazónica. Ahora todo cobraba sentido. Las radiobalizas que no podían encontrar, los controladores de tráfico aéreo que no podían oírlos, el aeropuerto que parecía no aparecer nunca. Habían volado hacia el oeste, adentrándose en lo profundo de la selva amazónica, y fuera del alcance del control de tráfico aéreo de Belém y de las balizas de navegación del aeropuerto. Y había otra terrible implicación. El río que habían estado siguiendo durante la última hora no era un afluente del Amazonas, sino un río completamente diferente, el río Xingu. Habían estado consumiendo combustible a un ritmo considerable, volando a 4000 pies durante más de una hora, mientras seguían un río que no era el que creían estar siguiendo. En este punto, una sensación de temor invadió la cabina. ¿Qué dirían los pilotos a los pasajeros? Habían cometido un grave error básico, casi imperdonable, uno que no habían percibido incluso cuando la evidencia de su equivocación se hacía patente incluso en la posición del sol. Ahora estaban completamente perdidos, y el tiempo se les estaba acabando. Si no lograban determinar con prontitud su ubicación, correrían el riesgo de quedarse sin combustible y estrellarse contra la densa jungla debajo. En un intento final por localizar su posición, el capitán Garcés instruyó al primer oficial a que buscara los mapas del área entre las pilas de papeles en la parte trasera de la cabina. El primer oficial Sile se encargó de buscar los mapas, mientras el capitán iniciaba el ascenso del avión hasta los 8500 pies. Esta acción tendría dos propósitos. En primer lugar, el aire más tenue a mayor altitud reduciría el consumo de combustible del avión, proporcionando a los pilotos un poco más de tiempo. Además, desde una posición más elevada, tendrían una mejor visibilidad para avistar aeropuertos y ciudades y seguir las señales de las radiobalizas. Sin embargo, tras una búsqueda infructuosa, el primer oficial no logró encontrar los mapas. En ese momento, tanto él como el capitán intentaron sintonizar las estaciones de radio en busca de orientación, tanto desde Marabá, el punto de partida, como desde otros aeropuertos cercanos. La esperanza renació cuando las agujas del ADF comenzaron a responder, apuntando aproximadamente al sur-sudeste.
El capitán informó al controlador de tráfico aéreo de Belém que estaban dirigiéndose hacia Caracas y que aterrizarían allí. El controlador les comunicó que el aeropuerto ya había cerrado por la noche, pero se comprometió a enviar personal al aeródromo para recibirlos. Parecía que finalmente estaban encaminados hacia un aeropuerto. Sin embargo, nuevamente los pilotos cometieron un error fatal sin darse cuenta. Al sintonizar sus radios en las balizas de Marabá y Caracas, no prestaron atención al identificador del código Morse que transmitían esas balizas. Si los pilotos hubieran prestado atención con detenimiento, habrían notado que las señales que estaban recibiendo no provenían de las balizas que pensaban, sino de otras dos balizas ubicadas cientos de kilómetros al sur. Estas señales, al igual que las de las estaciones de radio comerciales anteriores, teóricamente estaban fuera de su alcance directo, pero habían rebotado en la ionosfera en lo alto de la atmósfera y se reflejaban hacia abajo, alcanzando la frecuencia del avión. Sin embargo, una combinación de irónicas coincidencias llevó a los pilotos a seguir desesperadamente los únicos instrumentos que les indicaban que iban en la dirección correcta, pero que en realidad les adentraba cada vez más profundamente en la selva tropical. A medida que transcurrían los minutos, seguían sin observar ninguna señal del aeropuerto a través del parabrisas. Kilómetro tras kilómetro, la cantidad de combustible en los depósitos del avión disminuía, y el paisaje exterior seguía sumido en la oscuridad. Lentamente, los pilotos empezaron a perder la esperanza. Sabían que en cuestión de minutos se quedarían sin combustible, y en ese momento no habría nada que pudiera evitar que se estrellaran en la densa selva amazónica. Había muy pocas opciones para los pilotos en una situación de este tipo, donde las opciones de supervivencia tras un accidente eran inciertas. El capitán Garcés informó al control de tráfico aéreo que se verían obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en la selva. Utilizando el sistema de megafonía, comunicó a los pasajeros que los instrumentos de navegación habían experimentado un fallo y que el avión se preparaba para un aterrizaje forzoso en la selva. Algunos pasajeros comenzaron a orar, mientras otros buscaban desesperadamente en la cocina alguna botella de alcohol para pasar el mal rato. Hubo un ambiente caótico a bordo durante los últimos minutos del vuelo. Los pilotos, resignados a su destino, se encontraban en completa oscuridad, incapaces de ver el suelo debajo de ellos para elegir un lugar de aterrizaje. Observaron con ansiedad cómo los indicadores de combustible se aproximaban a cero. A las 9 en punto de esa noche, el motor izquierdo perdió potencia, y menos de un minuto después, el motor derecho también se apagó. Algunos pasajeros, desesperados, continuaron rezando mientras el avión, al perder la potencia de sus motores, también perdió la energía eléctrica, dejando inoperativos todos los instrumentos en el panel del piloto, a excepción de unos pocos instrumentos de reserva. En este estado, el avión se convirtió en poco más que un planeador, descendiendo constantemente desde una altitud de 8.500 pies. Tanto los 54 pasajeros como la tripulación tenían menos de 5 minutos antes de encontrarse con su destino final en la selva tropical. Los pilotos desplegaron los flaps para permitir un vuelo más lento, y así reducir las fuerzas de impacto en caso de que chocasen contra los árboles. Sin embargo, debido a la pérdida de potencia del motor, también perdieron la mayor parte de la presión hidráulica, que normalmente impulsa los flaps. Eso significaba que solo podían extender los flaps a 10 grados. Si hubieran extendido los flaps mientras los motores aún estaban funcionando, podrían haberlos desplegado más. Sin embargo, ante la urgencia de la situación, esta posibilidad no se les ocurrió. Para lograrlo, su velocidad sería unos 60 km por hora, más rápida de lo que podría haber sido, lo que resultaría en un choque más violento mientras el avión descendía hacia el oscuro abismo de la selva tropical. El capitán Garcés y el primer oficial Sile intentaron mantener su velocidad en unos 280 km por hora, que estaba justo por encima de la velocidad de pérdida. Mantener el avión lo más lento posible era la única oportunidad que tenían de salvar vidas. Sin posibilidad de visualizar el suelo debajo de ellos, no tenían manera de realizar un descenso suave a medida que se acercaban a tierra. Con una velocidad de más de 250 km por hora, todo terminaría en un instante, y nadie a bordo lo vería venir. Los pilotos observaron impotentes cómo el altímetro giraba como un reloj, volviendo a cero. Después, sin previo aviso, el avión se estrelló contra el lecho de la selva tropical, con sus alas arrancadas por los árboles y el fuselaje comenzando a torcerse y rasgarse. En unos pocos segundos, los restos destrozados del avión se habían detenido. Increíblemente, casi todos a bordo habían sobrevivido al accidente.
El impacto con los árboles había frenado el avión de manera más gradual de lo que un impacto directo con el suelo habría hecho. Además, como no les quedaba combustible, no se produjo ninguna explosión ni incendio posterior al impacto. De hecho, muchos de los pasajeros lograron salir del avión siniestrado, con solo heridas leves, mientras que los pilotos también sobrevivieron al accidente. Inicialmente, nadie sabía dónde se había estrellado el avión. El control de tráfico aéreo no contaba con radar, y los pilotos carecían de información sobre su ubicación. No fue hasta 2 días después del accidente, cuando un grupo de pasajeros, tras caminar por la jungla, llegó a una granja desde donde pudieron alertar a las autoridades. Más tarde, las autoridades determinaron el lugar exacto donde se había estrellado el avión. Todos los supervivientes fueron rescatados, y se inició la investigación del accidente. 42 de los 54 ocupantes lograron sobrevivir al accidente. Lamentablemente, 12 personas perdieron la vida. Este mapa muestra la ruta planificada del vuelo y la ruta aproximada que realmente siguió la aeronave. Este punto marca donde los pilotos dieron la vuelta después de creer que habían pasado por Belén. Se ha especulado que la distracción podría haber ocurrido mientras escuchaban el partido de clasificación para la Copa del Mundo en la radio durante el vuelo, aunque no hay evidencia concluyente que respalde esta teoría. La grabadora de voz solo registró los últimos 30 minutos del vuelo, durante los cuales los pilotos ya se encontraban desorientados. Los investigadores determinaron que la gestión de la situación por parte del piloto, una vez que se percataron de su error, fue deficiente. En lugar de ascender a una altitud superior y utilizar varias radiobalizas para triangular su posición, optaron por mantenerse a una altitud de solo 8.500 pies. Sintonizaron sus radios de navegación con un conjunto de balizas cuyos identificadores de código Morse no pudieron ser verificados. Además, tras la localización de las cartas de navegación por parte de los investigadores del accidente en la cabina, se constató que el primer oficial había intentado buscarlas. Si el primer oficial sí le hubiera logrado encontrar estas cartas, habría comprobado la presencia de un aeropuerto cercano al cual los pilotos podrían haber llegado, ya que tenían suficiente combustible. Sin embargo, por razones desconocidas, Sile no pudo localizar estos mapas. Tras la investigación, se determinó que la causa principal del accidente fue la negligencia por parte de la tripulación de vuelo. Las investigaciones revelaron que la aeronave estaba en óptimas condiciones para el vuelo y que las inspecciones periódicas requeridas se habían llevado a cabo correctamente. Se concluyó que el error principal del accidente fue la incorrecta interpretación del rumbo especificado en el plan de vuelo por parte del capitán, agravado por el hecho de que el copiloto simplemente copió la configuración del panel del capitán sin verificar el plan de vuelo. La discrepancia entre el rumbo del plan 0270 y la interpretación del comandante como 270 grados se originó en la estandarización de Varig para la planificación de vuelos en toda su flota. Sin embargo, solo las aeronaves equipadas con un sistema de navegación inercial, INS, utilizaban rumbos con decimales. A pesar de que los pilotos recibieron información sobre esta particularidad durante su formación con la aerolínea, el valor expresado en el plan de vuelo como 0270 fue malinterpretado por el comandante como 270 grados, ya que estaba de vacaciones cuando se informó del cambio de normativa. Esta errónea interpretación alteró la dirección prevista de norte-noreste, que realmente era 027 con 0 grados, a oeste en 270 grados. El Boeing 737 no estaba equipado con INS, confiando únicamente en radiogoniómetros automáticos y alcance omnidireccional VHF. Además de la causa principal, otros factores contribuyeron al accidente. El piloto no reconoció la ausencia de una señal VHF más fuerte procedente de Belém, a medida que se aproximaba al aeropuerto. Debería haber sintonizado las estaciones de radio locales de Belém, en lugar de captar señales de otras estaciones distantes en las mismas frecuencias. No llevó a cabo una verificación de su posición y orientación, utilizando referencias visuales como el sol y puntos geográficos de la zona. El personal de apoyo de la aerolínea en Belém no actuó tras detectar el retraso en la llegada del avión para tomar medidas de seguimiento pertinentes. Curiosamente, varios meses después del accidente, el plan de vuelo utilizado por el vuelo 254 fue mostrado a 21 pilotos de las principales aerolíneas de todo el mundo, y realizaron una prueba promovida por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas. En esta prueba, 15 de los 21 pilotos cometieron exactamente el mismo error que habían cometido el capitán Garcés y el primer oficial Sila ese fatídico día. Lo que no está tan claro es si estos pilotos también se habrían dado cuenta de este error después de cometerlo por primera vez, o el por qué la tripulación del vuelo 254
no se percató del hecho de que un rumbo oeste no los llevaría a Belém. Después del accidente, la compañía Varig Airlines implementó sistemas de navegación más modernos en sus aviones. En cuanto a los pilotos, tanto Garcés como Sile fueron acusados de negligencia y declarados culpables con una sentencia de 4 años de prisión. Finalmente, realizaron servicios comunitarios, en lugar de cumplir con la pena de prisión. Garcés perdió su licencia de piloto, mientras que Sile mantuvo la suya, aunque pocas aerolíneas estaban dispuestas a contratarlo. La trágica historia del vuelo 254 enfatiza la importancia de la vigilancia y el sentido común en la cabina. Actualmente se cuenta con equipos más avanzados para que errores como este no se repitan.